¿Qué es lo que viene para ti? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Qué es lo que va a resolver Lucero? ¿Qué agradece hoy Lucero? El tema del desapego, ¿Por qué? porque ya vi que la gente puede estar y de repente no. La neta, todos nos vamos a morir. No sabes. El doctor que revivió a mi hija 5 veces en un domingo y lo veía entero y me decía, señora, no he dormido en 22 horas y aquí sigo. O sea, así. Tú entregas lo que más amas en tu vida y se la entregas en las manos a una persona que comete errores como tú. Este episodio es patrocinado por Foro para Uno y por TLX, The Leadership Experience, la experiencia de liderazgo que transforma personas y líderes en verdaderos rockstars. Rockstars, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy tengo a Lucero Hernández. Ella es licenciada en comunicación, tiene maestría en educación y se ha dedicado por muchos años a la recaudación y relaciones públicas para fundaciones muy importantes, además del diseño de fondos privados para el retiro. El día de hoy hablé con Lucero Hernández acerca de cómo manejar situaciones de salud críticas con una hija, pero qué implicaciones tiene a nivel personal, profesional, económico, cómo enfrentarlo y qué herramientas le han servido a ella para salir adelante al respecto. Espero disfrutes mucho de este episodio y te dejo con Lucero Hernández. Mi querida Lucero, gracias por estar aquí y la verdad es un poco raro para bien tenerte porque eres una gran amiga, de años me conoces y te conozco y sé que este episodio nos va a dejar cosas bien padres porque tienes muchos aprendizajes que yo he aprendido de ti, pero admiro también muchísimo de lo que ha salido adelante. Así que gracias por estar acá. Ay, no, muchas gracias, Sergio. La verdad, sí, me encanta que seamos amigos, que tengamos tanto tiempo de conocernos, porque creo que lo que yo pueda aportar el día de hoy, definitivamente me sentiría más cómoda haciéndolo con una persona con la que tengo tanta confianza. Sí, y Entonces, fíjate que gracias. luego cuando uno está en este medio, ¿no? Creando podcasts, te dicen, bueno, es que hay que invitar a personas que tengan millones de followers y que Ujú. tengan esta categoría de influencer, pero justo te platiqué y te platico para también la audiencia, pues que el foco es que el escenario en sí mismo, para mí, la vida es un escenario, ¿no? Y el escenario es el escenario profesional, el escenario personal, y no me interesa el nivel de followers que alguien tenga, me interesa el nivel de aprendizajes, de experiencias, de cosas que las personas se puedan identificar. Y para mí tú eres una rockstar por varias razones. Primero porque sé que a nivel humano eres una tipaza, aparte que te quiero mucho, pero sé que en el escenario de la vida y en el escenario profesional eres alguien que se ha reinventado, eres alguien que puede compartir mucho y por eso dije, tiene que estar aquí. Lucero. Así que, pues bueno, primero quiero Gracias. preguntarte, porque antes de entrar en tema, pues tocaste la batería ahorita, ¿verdad? Ay, Cuéntame sí. cómo te sentiste para la audiencia. Nunca habías tocado la batería, eso es un No, hecho, ¿verdad? ajá, nunca. ¿Cómo te sientes ahorita que te acabas de sentar después de estar allá? ¿Sabes qué? Me encantó. Mm, Te soy honesta, lo que más me gustó fue como que me pude conectar con, con el tema de mi canción. O sea, esta es una canción la que toqué, es una canción que no te puedo explicar por qué me gusta. A veces las cosas que nos gustan no necesariamente o sea, tienen una razón. ¿Cómo identificas algo que te gusta? Ah, pues por el sabor, por el olor, no sé. Esta canción me mueve mucho. De hecho, hubo un momento en el que me puse un poquito sentimental y dije, voy a llorar. Sí, o sea, soy una persona que llora bastante, pero dije, voy a llorar y luego dije, a ver, no, relájate, o sea, como que traté de fluirlo, no sé si toqué como muy acorde a la canción, la verdad, ni idea, pero sí me conecté mucho, me conecté como con mi yo musical de entrada, que no soy tan musical, pero me conecté con mi yo musical y conecté emociones, o sea, sentí como ganas de llorar, Ese es el sí. enfoque. Como psicólogo, cuando estoy pensando en tocar la batería y que los invitados como tú vengan, es reconectarlos con algo emocional. Yo te preguntaba, oye, ¿por qué esta canción? Para que no sepa, los invitados como Lucero tocan una canción con audífonos y se graba la batería, no necesariamente la canción en el episodio, pero es una forma de reconectar con algo especial. Y yo te preguntaba, oye, ¿por qué te gusta? ¿Por la letra? Hay quienes les gusta la letra, hay quienes les Mm, gusta el momento con el cual asocian esa canción y sí. hay quienes conectan porque sí, ¿no? En tu caso, conectaste emocionalmente y tú, bien lo dices, eres una persona muy emocional, ¿verdad? Súper, Siempre ha sí, sido así. cañón. Siempre, desde chiquita, o sea, como que siempre he sido,
me clavo mucho. Y aparte, los últimos años he aprendido a identificar muy bien mis emociones. O sea, soy una persona que me reconozco sumamente emocional en momentos de estrés, en momentos de tristeza, en momentos, no sé, de alegría también. O sea, yo sí lloro de alegría. Entonces, sí, como que se me enchinó mucho la piel y me encantó. Qué bueno Ujú. que te diste la oportunidad. Oye, pues bueno, entrando en algunos temas que tienen mucho que ver con la emocionalidad, algo que me tiene muy, pues movido y también acabamos de refrescar un poco la historia, pues es lo que yo sé que viviste pues, recientemente, ¿no? Que es un tema de salud importante con Sophie y me gustaría que cuentes a grosso modo este escenario en donde una mamá y una familia se encuentran con la enfermedad crítica, se enfrentan a la muerte de una hija que es consciente, que está grande. ¿Cómo fue ese escenario? ¿Cómo fue para la audiencia que no conozca este contexto? Fíjate que, bueno, mi hija Sofía tiene ahorita 17 años. Ella nació con estenosis valvular aórtica severa, pues que es un padecimiento congénito. Nace, nos enteramos que Sofía pues tiene el padecimiento y pues literal inicia como toda la travesía de este tratamiento, ¿no? Pero ahorita tú dijiste algo muy importante. Sofía, una niña consciente. Durante muchos años, Sofía pasó por cosas médicas y así, pero siempre se mantuvo muy bien. Pero a inicios del año pasado, le hacen una cirugía para hacer un reemplazo valvular. A consecuencia de esa cirugía hay muchas complicaciones y ahí es donde inicia como este tema, todo el calvario y todo el modificar esta estructura familiar, profesional. La verdad es que jamás te imaginas o no dimensionas cuánto se transforma una familia cuando existe una enfermedad eh, tan grave. Sí, o sea, Sofía se puso, bueno, a dimensiones que yo nunca me imaginé. Cuéntanos un Sí. poco más, ¿cuál es ese panorama para que la audiencia entienda? Bueno, Sophie tiene su cirugía, le tenían que hacer un reemplazo valvular, una válvula que ya traía desde los 4 años, la aórtica se la habían reemplazado, es una válvula mecánica. Ella toda su vida ha tomado anticoagulantes, que eso es algo bien importante. Es una niña de 4 años, imagínate que no puede ni hacer fútbol ni correr. Bueno, correr sí, pero con el peligro o el riesgo de un golpe, etcétera, ¿no? Pero ella siempre fue como muy responsable. En algún punto de su vida nos pidió patines, por ejemplo, y pues el doctor decía, no patines. O sea, pues los patines la ponen súper en riesgo, los anticoagulantes, pues, eso es muy delicado el tratamiento de los anticoagulantes y más los niveles que Sophie maneja, pues son altos, o sea, son los de un hemofílico, literal. Entonces, pues sí es importante cuidarla. Sophie siempre se mantuvo bien. A enero del 2023, el año pasado, inicia como esta travesía de tenemos que reemplazar esa válvula, pero resulta que al momento de hacer la cirugía, pues no le pueden cambiar el tamaño de la válvula, ¿sí? Entonces, no le pueden cambiar el tamaño de la válvula y a los pocos meses inicia con insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasaba? No podía comer, vomitaba todo lo que comía, y se empieza a hinchar muchísimo. El cuerpo así, o sea, las piernas, los tenis no le entraban, o sea, así duro, no podía caminar porque se agotaba, se ponía blanca, pálida y así de mamá, no puedo. Al inicio yo decía, mm, o sea, como que decía, a ver, no estás exagerando, hija. O sea, yo sí le preguntaba y le decía, no estás exagerando, ¿por qué? Voy a hacer un paréntesis y te voy a decir algo, Sergio. Cuando a ti todas las cosas te han salido bien en la vida, jamás te imaginas que tu hijo, que tiene 16 años y que tú siempre lo has visto correr a pesar de los anticoagulantes y tal, siempre has visto todo bien, siempre te ha salido todo bien y de repente algo no te está saliendo bien. Y es un trancazo, ¿eh? Es un trancazo al ego, a lo que tú gustes y mandes. Es un trancazo, ¿sí? Entonces, darte cuenta que algo no está bien y aparte aceptarlo, a ver, ella no está exagerando, ¿sí? Y ya de repente verla súper hinchada, no podía caminar.
Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué el doctor no le manda otra cosa, otro medicamento? Para no hacerles el cuento largo, pues ya, la internan, sale con muchos medicamentos para estos diuréticos, para sacar todo el agua que estaba reteniendo, todos esos líquidos. Y literal, el doctor nos entrega una hojita con el resumen médico y nos dice, te la tienes que llevar a la Ciudad de México porque lo que Sofía necesita no lo podemos atender aquí. O sea, no tenemos la infraestructura ni los recursos para atenderlo aquí. Llévatela a México. Nos la llevamos a México y la verdad, yo no había entendido todavía qué tan grave era la situación. De hecho, la entendí hasta que la operaron. Pasamos 5 semanas entre que le hacían estudios médicos, le hicieron hasta estudios de medicina nuclear, o sea, le hicieron todo. Y nos dijeron que le tenían que reemplazar la válvula que le habían cambiado en enero, pero que la válvula de al lado, que es la mitral, también necesitaban repararla porque era la que en realidad estaba generando la insuficiencia tan grave, ¿no? Esa es una cirugía que por la cercanía de las válvulas es súper peligrosa, ¿sí? O sea, el alto grado de peligrosidad y de probabilidades de fallecer en una cirugía es altísimo y la recuperación es todavía más cruda, la verdad. Entonces, se llega el día de la cirugía de Sofía y aquí fue donde inició en realidad todo como todo lo más fuerte y yo creo que el capítulo más difícil que he tenido en mi vida, ¿sí? Día 1, le hacen su cirugía. El doctor, antes de entrar a cirugía, nos explica, pues, nos dice, hay una alta probabilidad de fallecer en esta cirugía. Voy a hacer todo lo que se necesita. Manejas con una hija consciente ese tipo de noticias, porque tú me decías que Sophie estaba enterada de todo. Ah, ¿Cómo sí. lo aborda una mamá? ¿Cómo lo abordaron como familia? ¿Qué se hace cuando se está ante una decisión frente a la muerte? ¿Sabes qué? No hablamos como tal de la muerte y para no ponernos más nerviosos de lo que ya estábamos, Sofía estaba muy nerviosa, la verdad, ella lloraba, me decía, mamá, tengo mucho miedo, ¿y qué va a pasar? Y tranquila, la verdad es que siempre tratamos de pensar muy positivo. Hay gente que no le gusta como este tema de visualizarse en positivo y proyectar. Yo la verdad es que cerraba mis ojos y me la imaginaba saliendo del hospital en algún momento porque decía, esto lo tengo que decretar mínimo, tengo que estar tranquila y aparte, pues tienes que aprender a soltar, ¿no? Con Sophie, desde la primer cirugía de enero la estuvimos llevando a terapia. ¿Sí? Ella tenía que estar preparada para lo que venía. La verdad es que jamás nos imaginábamos lo que venía, ¿sí? Porque la primera cirugía yo dije, ay, la van a operar, sale en 20 días y regresa a su vida normal porque solo le van a hacer un cambio de válvula. Y pues resultó todo lo contrario, ¿sí? Ella tuvo que empezar a trabajar el tema de cómo cambió su vida, porque de entrada no podía ir a la escuela, ¿sí? O sea, cuando lo operaron, regresó a la escuela y luego ya no pudo seguir yendo. ¿Cómo iba a ir si se vomitaba, si no caminaba? El colegio es muy grande, ¿sí? O sea, ni siquiera tenía la energía como para atravesar. O sea, mi esposo le llevaba la mochila, o sea, era un relajo. Entonces llegó un momento en el que ella dijo no, y pues ya desde ahí, el trabajar un poco a nivel terapéutico con ella, creo que le ayudó, pero estando al frente del peligro y de lo que venía, siempre pensamos que todo iba a estar bien. Sí, de hecho ella decía, no, pero me va a ir bien. Lloraba, o sea, lloraba, decía mamá, y si no pasa, yo tranquila, todo va a estar bien. Cuando eres papá o mamá, tus hijos no te deben de ver, en teoría, ni destruido, ni derrotado, ni con miedo, porque lo transmites, ¿sí? Sin embargo, creo que nosotros hemos sido una familia y al menos yo soy una persona que sí me muestro vulnerable ante mis hijos. O sea, mis hijos me han visto llorar en momentos en los que tal vez debía haberme aguantado, pero siento que el contener esas emociones no siempre es tan bueno, ¿sí? Entonces, lloramos juntos. Su papá, Sofía y yo, no digo, su hermano no estaba con nosotros en ese momento, pero nos abrazamos, lloramos juntos, externamos nuestro miedo y dijimos, estamos listos. Y tú estás lista para lo que viene. Y pues ya se llegó el día de la cirugía, nos dice el doctor, esto es lo que va a pasar, nos explicó como todo. Sale de la cirugía, no fue una cirugía tan larga, duró como unas 6 horas, yo creo.
porque la cirugía de enero había sido de 12 horas y eso sí fue un terror espantoso. Salen, nos hablan y nos dicen el cirujano titular, porque el hospital en el que estuvo Sofi es un hospital escuela, entonces hay muchos residentes que son como que los que siempre te dan informes y así, pero sale el titular, nos explica, le cambiamos su válvula aórtica a Sofi y la de al lado dijo, no se la reemplacé, le hice una reparación. Es muy probable que esta reparación no funcione. O sea, vamos a ver cómo evoluciona en estas horas. Si no se resuelve con la reparación, sí la vamos a tener que cambiar. Dijo, la tendríamos que volver a meter a cirugía. Yo dije, bueno, sí va a funcionar porque a mí todo siempre me ha salido bien. Pero te lo juro, ¿por qué iba a salir mal si yo siempre presento un examen y lo paso? O sea, si todo sale bien, ¿sí? Llegamos al día siguiente, ese día vimos a Sofi, nos dejaron verla poquito y ya. Al día siguiente llegamos otra vez a ver la terapia intensiva y entró, recuerdo perfectamente al doctor que me lo dijo, porque aparte es un doctor al que le tengo muchísimo cariño. Y me dijo, señora, Sofi se va ahorita a cirugía otra vez. Y yo, ¿cómo? Me dice, lo que pasa es que la reparación no funcionó y pues se va ahorita. Necesitamos que firme unos papeles, no sé qué. Y yo estaba ahí, me dio un ataque de ansiedad. Creo que es el único ataque de ansiedad que tuve en todo el proceso de Sofía. Me dio ahí. Empecé a llorar, me tuvieron que traer una silla. Yo estaba, la verdad, dije, me voy a desmayar. O sea, le dije al doctor, me voy a desmayar. Yo vi a la cara del doctor que nada más se me quedaba viendo así de señora tranquila. Llamaron a mi esposo porque solo podía entrar uno, llamaron a mi esposo y ya nos explicó, no, miren, es que acuérdense que el doctor y yo, no, sí, ya sabía, doctor, le digo, pero estoy muy impactada, ¿cómo que otra vez tienen que abrir a mi bebé? Digo que no es bebé, tiene 16 años, sí, pero yo decía, no. Y la neta, dije, ¿y si se muere? Porque, a ver, ayer le hicieron una cirugía que me dijeron que iba a ser pesadísima para ella. Y hoy está en malas condiciones, o sea, su cuerpo está peor que ayer porque ya empezaba a tener falla de órganos y dije, "¿Y la van a volver a meter? Eh, Se va a morir". Yo la verdad es que pensé muchas veces que se iba a morir. Y bueno, sale de la cirugía. De esa cirugía sale y nos dicen, no pudimos cerrarle el pecho, se va a quedar abierta. Y ahí me vuelvo a atacar. O sea, imagínate que yo estaba con estas, la verdad son batazos. O sea, yo sentía para mis creencias, yo sentía que Dios me estaba pegando y cacheteando así de, órale, pa. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ojo, no me está pasando a mí, le está pasando a mi hija. Yo estoy perfectamente bien aquí sentada en la sala de espera, pero a la que le está pasando es a ella. También luego dije, qué egoísta. Yo estoy perfectamente bien. ¿Cómo que por qué me está pasando a mí? No puedes pensar así. Bueno, sale de la cirugía, se queda abierta. Al día siguiente llegamos a verla. Sorpresa, otra vez la iban a meter a cirugía. Porque se le hizo un coágulo en una pierna y pues se lo deben que quitar. En este mismo instante, y yo, ese día le dije a mi esposo, no sé qué está pasando, ¿por qué nos está pasando todo esto? O sea, ¿qué onda? Pasaron muchas cosas en el inter de que le quitaron el coágulo, todo bien, su pierna perfecta. Ese mismo día estaba yo en la sala de espera y un chavo de al lado estaba sentado ahí y estaba muy triste y pues ahí uno platica mucho pues con la gente que está en las salas de espera, ¿no? Y dice, ¿qué crees que a mi mamá le pasó lo mismo que a tu hija, pero a mi mamá sí le cortaron la pierna? Yo dije, Madre Santa. Y dije, qué maravilla. No me salió tan mal. Ok, mi hija está bien. Siguió dormida Sofi durante 20 días, más o menos. Estuvo pues en coma. Ay, esta parte musical entra muy relacionada en esa época. Y de hecho tengo toda la música de Taylor Swift, se la poníamos en la hora de la visita porque nos decían, platiquen con ella, no sé qué. Yo entraba a llorar, la verdad. La enfermera me decía, señora, no llore. Y yo entraba y lloraba y decía, no, le ¿Qué tengo que hacían? poner una musiquita. ¿Qué hacían con esa canción? Se la ponían. Ella estaba internada y dormida, ¿no? Sí. Sí, Ujú. Sophie estaba dormida, completamente intubada, obviamente. Sí, estaba intubada. Y yo me daban permiso de sacar mi teléfono y me decían, pónganle música. De hecho, a toda mi familia les decía, mándenme audios y díganle cosas bonitas. No, no sabes.
no sabes qué mensajes de la familia, esto sobre todo lo hicimos con la familia y con sus amiguitos de la escuela. Este, unos mensajes, o sea, fuera de échale ganas, Sofi, o sea, mensajes de amor, te estamos esperando, o sea, unas cosas impactantes, te lo juro, que yo los oía y yo decía, "No". Bueno, y se los poníamos al lado para que ella estuviera escuchando y así yo quemaba mi tiempo porque decía, si no, no sé qué decirle, lloro. Ahora que lo dices, yo me acuerdo, mi papá falleció de leucemia, ¿no? Y él también estaba entubado y a mí me tocó acompañarlo en sus últimos momentos. Y yo no había hecho consciente hasta ahorita que te estoy escuchando, estoy recordando que pues yo me llevé, eran audífonos de Diadema, ¿no? Igual, y le puse sus canciones favoritas. Le gustaba Roy Orbison, o sea, le gustaban los Beatles, Pretty Woman era su canción. O sea, si yo pienso en una canción de mi papá, era Pretty Woman. Y yo se la ponía y yo no sabía si lo estaba escuchando o no. De hecho, a mí me decían, tu papá, o sea, ya aquí ya va a morir. Vas a ir viendo cómo los signos vitales van a ir bajando hasta que Mm, ya sea una línea plana claro. y ahí va a fallecer. Entonces yo me iba preparando, yo iba viendo los signos vitales, pero en mi mente dije, algo lo va a conectar con la música y no Claro. para que cambiara el destino, simplemente fue una manera de acompañarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de eso ahora que lo Es, dices. es impresionante porque cuando Sophie le empezaron a bajar como las dosis de los medicamentos, yo le ponía a Taylor Swift porque ella pues es súper Swiftie y tenía boletos para el concierto en la Ciudad de México justo ese mes que estuvo internada fue cuando fue el concierto, entonces pues no fue, ¿sí? Y yo decía, pues Taylor le encanta, pues aquí. Y los doctores me acuerdo que escuchaban, pues que le poníamos a Taylor Swift y hay muchos doctores que son jóvenes, ¿sí? En ese hospital. Entonces, cuando Sofía despertó, que eso fue un detalle que se me hizo fantástico, se juntaron entre los doctores y algunas de las nutriólogas y le trajeron cosas del concierto a Sofía porque sabían que Sofía tenía boleto. Digo, yo platicaba mucho con todos los que estaban alrededor, entonces le llevaron una sudadera, una libreta. Ya cuando Sofía estaba despierta le decían, ¿qué quieres que te traigamos, Sofía? Claro que pobre. Llegó un momento en el que me dijo, ya cuando había despertado, me dijo, no me pongas a Taylor Swift. Claro, lloraba porque decía, me quedé sin ir por estar aquí encerrada. O sea, una adolescente que ella lo que quería era disfrutar de la vida y estaba encerrada en un hospital y aparte sin poderse mover. Cuando Sofía despertó pesaba 30 kilos. O sea, Sofía mide 1,64 y pesaba 54 kilos o sea, antes de que la operaran. So, wow. Sofía despertó pesando 30 kilos, ni siquiera, no es más, creo que menos. 30 kilos cuando ya casi iba a salir del hospital. Ni siquiera sostenía la cabeza, ¿sí? Que esta es una parte que también la gente es difícil que la vea, ¿sí? No voy a hacerte el cuento demasiado largo. Pasan unos días, está un poco mejor. Mi esposo me dice, me voy a León, yo me quedo en México. Llegó un día y ahí es donde nos enfrentamos de verdad al primer como episodio muy cercano al tema de la muerte, ¿sí? Ahí sí yo dije, ya. Llego a visitarla, su cuarto estaba como, como un cubículo aparte, porque como Sofía era un paciente bastante grave, pues no podía estar así como muy mezclado, ¿no? Entonces entro y había un escandalazo en su habitación, todos los monitores prendidos, como 14 médicos metidos y me sacan. Y se oía "tit", el tema de La la línea línea de la vida, de la vida, tal. ¿sí? La línea de la vida. Ese día, como nunca en mi vida, dije, sí se murió. Ay, sí ha muerto gente cercana a mí, o sea, ha muerto gente cercana a mí, pero, o sea, lo siento, un hijo es lo que más amas en la vida. Dije, se murió. Me quedé parada y dije, me voy a hacer pipí. Empecé a sentir, yo dije, ahorita me voy a hacer pipí, del miedo, ¿sí? Ese día sí dije, ya. Y empecé a llorar y medio quería rezar. La verdad es que sí, soy católica, pero me costaba mucho trabajo rezar, la neta. Yo decía, Dios mío, por favor, pues ¿qué te digo? ¿Que no se muera? Pues nadie quiere que se muera, pero se murió.
O sea, para mí, yo ese día me salí y para mí ya se había muerto. En tu mente tenías toda la evidencia que había muerto. Viste la línea plana, los doctores entrando en Ahí crisis. metieron el carrito desfibrilador, o sea, todo. Sí, dije, no, ya. Sale una enfermera, me dice, señora, pero como 40 minutos después, o sea, te estoy hablando que estuve ahí parada en el pasillo como 1000 horas. Sale una enfermera y me dice, Sofi está bien, tranquila. Entonces me regresó el alma al cuerpo. Ese día regresó mi esposo y le dije, no quiero que te vuelvas a ir. Le dije, no quiero estar sola, yo no puedo estar sola pasando por esto. Pasan los días, Sofi sale de terapia intensiva, o sea, te estoy hablando de que pasan los días y pasaron N cantidad de cosas primero para que le extubaran, Ujú. o sea, es todo un rollo. El tema de su falla orgánica generó muchos, pues, te lo comenté hace ratito, yo nunca había visto a un ser humano tan disminuido. El ejemplo que te puse hace rato, vi a Sophie como a Voldemort cuando lo sacan del caso, Ujú. que es como un feto, pero imagínate, mi hija de 16 años, así, y con color anaranjado, porque estaba totalmente intoxicado el cuerpo, o sea, la bilirrubina intoxicó ese cuerpo porque el hígado y los riñones no estaban funcionando. Entonces, yo cuando la veía decía, no sé cómo va a resultar esto. En las veces que me ponía ya hacer oración, decía, Dios mío, si se queda, que se quede bien. No veía manera de que ese cuerpo se fuera a recuperar. Es impresionante. ¿Será que no era ya la hija que tú No, estás acostumbrada? Es un duelo. Tú sí, y yo trabajamos muchos años para Fundación Teletón pues nos tocó acompañar a muchos casos donde se ve el duelo por el hijo o la hija, ¿no? Que es el hijo e sí. hija idealizada contra el real, y no porque no se ame al real, pero también cuando es a partir de un accidente, es más complejo un duelo así porque tienes un referente de cómo era antes Sí. y cómo ves a tu hijo o a tu hija, en este caso a Sofi, en ese momento, y decir, pues esa no es mi hija. O sea, ¿cómo manejas un momento así donde dices, ¿qué voy a hacer con este paquete? La neta, no tenía idea. O sea, dije, ¿cómo va a ser su vida? Porque le tuvieron que hacer diálisis para ayudarle a los riñones y pues que saliera todo eso. Y cuando me dijeron, le vamos a poner un catéter para hacerle diálisis, yo dije, ¿qué? Aparte de cardíaca, ¿la voy a traer con diálisis? O sea, de verdad, estaba muy impactante. La verdad, súper impactante. Jamás me imaginé o sea, que pudiera un cuerpo humano llegar a al extremo que tuvo Sofía. Muchos médicos a los que veo ahora que ya estamos en casa y esto, me dicen, no creímos que Sofía fuera a salir. Te soy honesta, yo creí que no iba a salir. Porque cómo se regresa de un estado así de crítico. Ese era yo no sé, no sé cómo le hice, no lo Pero entiendo. sí me interesa retomar un poco esa parte, ya no tanto en la parte médica. Queda claro Ujú, que Sophie estuvo al borde de la muerte, literal, se le paró el corazón varias veces. ujú. Em, ¿Qué te deja? ¿Qué te deja? Tú mencionaste algo y un momento muy importante, más allá de la enfermedad, que es el tema de qué haces económicamente cuando Sí, estás tú, el papá de Sophie, están cuatro de familia y tienen que estar ahí centrados económicamente. ¿Cómo le haces para aguantar todos esos días, semanas de estar pegadísimos a Sophie? O sea, ¿de dónde vives? Esa parte de recibir, ¿no? Esa parte de aprender a recibir. ¿Qué nos puedes compartir de ese momento, de esa experiencia? esa es una parte muy compleja cuando existe una persona que está enferma dentro de una familia, ¿sí? O sea, hay gastos que son extraordinarios siempre. Y cuando te tienes que salir, o sea, de entrada salirme yo de mi ciudad y estar viviendo durante algunos meses fuera de mi ciudad, pues generaba muchos gastos. Al inicio, cuando me fui, la verdad es que sí intenté seguir como que trabajando y como que en los tiempos que tenía, según yo, iba a hacer citas. Por supuesto que no. Mi cabeza solo pensaba en mi hija, ¿sí? Entonces, pues obviamente los ingresos los cortas, ¿sí? O sea, se detienen los ingresos y ¿qué? O sea, nosotros, tanto mi esposo como yo, trabajamos
O sea, no tenemos un sueldo, ¿sí? O sea, trabajamos con lo que, o sea, ganamos dinero y el dinero que ganamos es por comisiones, es por lo que vende el negocio, es por tal, ¿sí? Entonces, este tema de aprender a recibir, darte la oportunidad también de recibir es bien complicado, ¿eh? Teniendo tantos gastos extraordinarios y que tu casa aparte sigue corriendo, o sea, tienes otro hijo al que le pagas lo del colegio, o sea, todo sigue corriendo, la vida sigue, pero tú la tienes detenida en otro lado y no tienes ni siquiera cabeza para sentarte a hacer algo de tu área profesional, ¿sí? Entonces, es difícil, la verdad. Yo me acuerdo que mi hermana, una de mis hermanas, bueno, las dos, me dijeron, pásanos tu número de cuenta, porque no sé quién nos dijo que se la pasáramos. O sea, ustedes no pidieron, tú no pediste dinero. No, no, jamás, ¿Alguna vez pediste dinero no. en ese momento? Mira, mi papá, en el momento en el que yo me fui, fue el primero que me dijo, no te preocupes por el tema económico. Me dijo, a ver, ¿tienes dinero? Y le dije, pues sí, tengo algo. Veníamos nosotros, aparte, como pareja y como familia, veníamos de un proceso de renovación profesional. Mi esposo terminó un negocio que tenía, entonces empezamos un nuevo negocio. Cuando pasó esto, pues el negocio de mi esposo tenía un año, año y medio. Tú sabes que al inicio, cuando eres emprendedor sobre todo, al inicio tienes que invertir. Entonces, literal, el dinero que teníamos guardado se invirtió en ese negocio. ¿Sí? Entonces, pues veníamos de poco ahorro, o sea, teníamos un colchoncillo pequeño. La verdad es que no. Mi papá fue el primero que me dijo, no quiero que el tema económico te preocupe. Necesitas estar cómoda en un lugar que te dé paz, busca un lugar para que te vayas. Desde el día uno encontré un muy buen lugar para quedarme. Tenía internet, tele, todo. Y, y mis hermanas fueron las primeras que me dijeron, pásanos tu cuenta. Y yo, juras. Y una de mis hermanas me dijo, tienes que aprender a recibir. Tienes que aprender a recibir. Y yo, a ver, yo no voy a hacer una colecta, o sea, no, porque no es el ¿Por qué no? caso. Porque no me sentía, no me estaba faltando dinero todavía, ¿sí? O sea, ¿Qué tanto entra ahí el ego, el orgullo, la ah, pena, el duro, bochorno de decir, híjole, o sea, pedir? A ver, tú has trabajado muchos años en temas de fundación. Es ¿sí? pedir, pero es pedir para alguien más, Exacto. que es pedir para ayudar a una causa externa. Pero cuando se trata de ti, yo de lo que me di cuenta, tú sabes que yo muchas veces acompañé a familias en la parte clínica, Ujú. en este tema y me di cuenta que era un trabajo difícil el aprender no solamente a recibir, sino a pedir, porque pedir ayuda requiere un trabajo emocional difícil y hay veces que las circunstancias nos lleva a un momento de decir, híjole, pues aunque si nadie me ofrece, pido, ¿no? En tu caso, ¿cómo gestionaste esta dualidad entre espero a que me apoyen, pero si no hablo, o sea, ¿quién me va a ayudar, no? Híjole, yo creo que eso que me dijo mi hermana, que me dijo, tienes que darte la oportunidad de recibir. Estás en un momento súper vulnerable de tu vida. Y mis cuñadas también, por ejemplo, ellas una vez a la semana se juntaban y me mandaban dinero. Yo a veces les decía, a ver, ahorita no necesito. Sí, o sea, lo que me han mandado es suficiente. Afortunadamente por mi trabajo tengo, pues, cobro comisiones, pues, prorrateadas, digamos, ¿no? Entonces, pues tenía ciertos ingresos que justo, estuvieron muy bien, no sé, cayeron perfectos, cerré unos contratos en mayo, entonces me caían esas comisiones y yo decía, a ver, pues estoy recibiendo esta cantidad de dinero, mi papá me mandaba dinero, no sé, creo que no me costó tanto trabajo el aceptarlo. Cuando empezaron mis amistades a pedirme el número de cuenta, ahí sí yo dije, güey, o sea, de verdad sí dije, ¿cómo? Pero si yo soy una señora muy bien, ¿no? Bueno, Sí, sí, te entiendo. soy una persona, pues, que económicamente, pues, nunca he tenido como que tanto problema así. Familia normal, chambeadores. Híjole, creo que ahí sí fue como, que me decían: "Ándale". La verdad es que queríamos ir a verte, fíjate, un grupo de amigas me decían: "Queríamos ir a verte", y hablamos con tu esposo, y él nos dijo que no quieres ver a nadie. Yo estaba ni siquiera recibía llamadas. O sea, si me marcaban por teléfono, a veces yo decía: "No", o sea, desviaba. Me mandaban mensajes y a veces no ¿Por qué? contestaba. No tenía ganas de hablar.
me costaba mucho trabajo. Todos los días tenía que mandar un parte médico de Sofía a la familia y ya sabes, porque todo el mundo estaba volcado y querían saber y tal. Y me costaba mucho trabajo escribirlo y la verdad es que a veces lo escribía, lo mandaba al grupo de mis papás y de mis hermanas y les decía, mándenlo, ayúdenme. O sea, tenía mi WhatsApp inundado todos los días. Y todos los días estar constantemente repitiendo lo mismo de la tragedia que te está pasando es muy cansado. Estaba cansada, no tenía ganas de hablar con nadie. Y se vale, yo creo que... Y se vale. Entonces, cuando mis amigas le dijeron a mi esposo, ¿sabes qué? Queremos ir a verla para ver cómo está. Él les dijo, híjole, no creo que tenga tantas ganas. Está súper. La verdad, yo estaba muy triste. Este, y a ella se les ocurrió mejor hacer una vaquita y mandarme dinero. Estoy sumamente agradecida porque tengo varios grupos de amigos, amigos de mi esposo también. No sabes, ese dinero lo administré hasta después de que regresamos del hospital, ¿eh? O sea, imagina, no porque me hayan mandado, unas cantidades impresionantes, no, pero dije, este dinero me tiene que servir porque yo seguramente regresando no voy a tener tantas ganas de trabajar. Digo, yo decía, ahora que regrese, ya me voy a poner y voy a hacer y no sé qué. Jamás me imaginé que mi hija iba a salir sin caminar. No se podía incorporar. O sea, si estaba acostada, yo la tenía que levantar. La teníamos que llevar cargada al baño. A todos lados iba en andadera, en silla de ruedas. O sea, fue todavía un proceso larguísimo. De hecho, de ese proceso apenas te puedo decir que nos estamos recuperando. Todavía hay cosas, porque Sofi tiene 4 meses que salió del hospital. 4, casi 5. Sí, salió en octubre. Todavía hay cosas que se tienen que trabajar con ella. Apenas estamos viendo que regrese al colegio. Obviamente va a regresar a otro colegio, no puede regresar ahorita a ese al que estaba. Esas son Estamos preguntas que como vas a ir retomando. respondiendo, exactamente, o van a ir resolviendo, pero de lo que ya viviste y todavía empezando a ver en retrospectiva, alguien que esté pasando por lo mismo como mamá, incluso como papá, ¿por qué no? Eh, ¿Qué te sirvió a ti? ¿Cuáles serían tus grandes hallazgos en este proceso tan complejo de estar en esta situación crítica de vida con una hija que es consciente? ¿Y cómo le ayudarías a alguien? Es decir, ¿de qué te sirvió a ti el saber recibir? ¿De qué te sirvió a ti el dejar todo y enfocarte nada más en ella? Me hablabas también fuera de la entrevista, pues que tenías muchos años con diagnóstico de ansiedad y no te dio ansiedad en todo ese momento más que un día. Y luego, o Ujú. sea, ¿qué encontraste para alguien que haya vivido o esté viviendo algo similar? Encontré primero una fortaleza que yo no sabía que tenía. Soy una persona súper ansiosa y súper depresiva y así. Encontré una persona diferente. O sea, me encontré una Lucero que, que sí es fuerte. Te dije al inicio, soy muy emocional. Lloré como no tienes una idea, pero siempre me mostré lo más fuerte posible y sobre todo, ya cuando mi hija estaba pues muy consciente, para ella tratar de estar lo más fuerte que pudiera y para mi familia, porque había veces en las que yo no les quería dar las malas noticias. Yo decía, es que, ¿para qué les digo tan feo? Pero luego ya llegó un punto en el que dije, pues tienen que saber. Sí, o sea, tienen que saber que las cosas están muy mal. Este tema de no tuve ansiedad en todo el año prácticamente, también me di cuenta que depende de mí, ¿sí? Esa ansiedad sí depende de mí y yo la controlo y yo soy dueña de ella, ¿sí? Que he tenido épocas pésimas y sobre todo luego de repente en lo profesional a veces nos genera mucha ansiedad, el estrés profesional es duro, que te persiguen las metas, el estrés económico es también muy duro. A ver, ¿sabes qué aprendí? Que sí puedes bloquear porque hay cosas que son súper prioritarias en tu vida, ¿sí? Aprender a que sí mi prioridad, mi mayor patrimonio es emocional, ¿sí? Mis hijos, la vida, aprendí a gozar un helado, ¿sí? A gozar una botellita de agua. Todo eso, o sea, como que siento que, tuvimos momentos tan complejos
que entiendes qué es lo importante de la vida. No sé, se oye, o sea, se puede ir como medio romanticón, pero si no te pasan cosas malas, ¿cuándo vas a valorar las buenas? ¿Sí? Total. O sea, la vida te tiene que cachetear en algún momento y hay niveles. Habrá quien todo le salga medio bien, porque a nadie le sale todo bien, ¿sí? Pero pues que han llevado una vida bonita, que nunca ha habido tragedia, ¿qué tal? Pero así sea micro, la vida te golpea. ¿Cómo valoras lo bonito si no conoces lo feo? ¿Sí? Y yo creo que eso, ¿Y sobre en qué todo eso. momento alguien puede empezar a agradecer lo feo? ¿En qué momento pasas de vivirlo como negativo a vivirlo como, ya puedo agradecer esto que me sucedió, ya puedo decir, ay, qué bueno que pasé por ese lado oscuro y ya empiezo a disfrutar la luz, este lado, este patrimonio emocional del que hablas? Yo creo que en el momento mm, que asimilas que todo esto feo que está sucediendo está rodeado de cosas muy positivas. O sea, cuando tú identificas las cosas positivas que sí están pasando alrededor de ti. Yo de entrada estaba en medio de la tragedia, en medio de la tormenta así horrible, y la verdad es que estaba sola, pero me sentí siempre súper acompañada por mi familia y por mis amigos. A pesar de que no hablaba con nadie, ¿eh? Pero yo los vibraba y los sentía. Yo decía, la gente que me ama está conmigo. Y ojo, no porque me hayan mandado dinero, yo, o sea, no, cero, sino porque tú lo sientes. Y es más, hubo gente que no me habló en todo el tiempo que estuve allá, ¿sí? Tuve amigas que no me hablaron en todo el tiempo que estuve allá. Y aún así, yo decía, bien, o sea, también están respetando el duelo por el que estoy pasando, ¿sí? Entonces, cuando tú aprendes a abrir el ojo y no enfocarlo nada más en lo horrible que está sucediendo, pero están pasando cosas bien importantes alrededor de todo esto, yo creo que en ese momento es cuando, empieza, es como este círculo, esta tormenta que se empieza a llenar de luz y empieza a acabar como con esto negro feo que pasa ahora. Ujú. Sí, de hecho, a mí durante todo este rato, yo he estado visualizando esta línea de la vida Ujú, del ecocardiograma, ¿no? ujú. Tiene subidas, bajadas, pero también tiene momentos laterales. De hecho, yo Sí, creo mucho en estos momentos que casi nadie habla, que es cuando sientes que no mejoras, que no pasa nada, pero no significa que no estás avanzando, ¿no? O sea, son las ondas, pero ahí las ondas tienen su cresta, la parte superior, y también estás avanzando. Eh, y no todo es arriba y abajo, ¿no? O sea, tiene sus matices. Creo que en la vida, por lo que te escucho, pues sí, a nadie le va a ir de manera sostenidamente positivo y todo exitoso, ni tampoco vamos a estar 100% mal. Hay que saber que así va a suceder, ¿no? Y la música, curiosamente, que es algo que mueve mucho mi vida personal y profesional, incluso este mismo podcast, pues también habla de eso, de las ondas, de que hay altos y bajos. ujú, Y yo creo que en la medida en que lo abracemos, en la medida en que, pues, no vamos a ver todo perfecto, pero saber que eso va a pasar, ciertamente nos alivia, ¿no? Yo cuando estaba acompañando a mi papá en el proceso, yo tuve conversaciones de, pues, ¿sientes que te da miedo la muerte o no? Yo sí lo hablé con mi papá y yo sé que la leucemia para él fue como un regalo porque fue una anticipación de lo que venía y le permitió cerrar ciclos, le permitió pedir perdón, a nosotros nos permitió reconectar y yo siempre le tuve miedo a la muerte de mi papá porque dije, si mi papá se muere, va a haber mucho resentimiento de por medio, ¿no? Y la leucemia hoy en día la agradezco porque digo, sí fue esa oportunidad para mi papá y para mí de cerrar esa brecha, ¿no? No siempre uno la ve en el momento uno, pero como tú dices, ¿no? Es como tratar de no perder perspectiva dentro del caos en el que estás, que sabes que alrededor hay cosas positivas. Ese es un arte y ese escenario de la vida no es fácil de gestionar, pero te quería compartir esto porque me estás recordando incluso pues esta etapa que me dejó muchas cosas dolorosas, pero también hoy en día que me han dado paz. ¿Tú cómo sí. lo estás viviendo este proceso donde dices, me faltan resolver más cosas, pero ya empiezo a ver las cosas positivas en el escenario?
anterior? O sea, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Qué es lo que va a resolver Lucero? ¿Qué agradece hoy Lucero? El tema del desapego, yo creo que es de los principales que he pensado en los últimos meses, ¿sí? No te digo que años, pero sí los últimos meses. ¿Por qué? Porque ya vi que la gente puede estar y de repente no, ¿sí? O sea, ¿cómo te apegas a las personas que tienes a tu alrededor? Híjole, y sabes que en algún momento, la neta, todos nos vamos a morir, ¿sí? Independientemente de cuándo te toque, pues todos nos vamos a morir. Entonces, este tema, no de querer menos, pero que este apego emocional sea muy consciente de que en algún momento va a llegar el momento, o sea, va a llegar este instante en el que te vas a despedir, ¿sí? Yo lo que quiero es ahorita gozar, la verdad. Regresé, estuve unos meses, la verdad es que intentando, yo decía, ya me voy a poner a trabajar. Mm, Mi cabeza no me daba, ni siquiera, no tenía ganas. Sí, me he dedicado muchísimo a mi hija, a sacarla adelante. Entonces yo creo que ahorita ya volteamos y digo, y lo digo en plural porque volteamos porque ayer justo Sofía me dijo, mamá, creo que no estuve tantos días intubada y despierta. Y yo, Sofía, pero si tú sufriste, fueron muchísimos días, me dice, como que ya se me olvidó. O sea, ella ya lo está Asimilando a su forma. asimilando, exacto, o sea, con sus terapias, con sus cosas. Entonces, pues la verdad es que sí, como voltear y ver las cosas como un gran aprendizaje. Yo creo que la escuela de mi vida, tengo una amiga que me dice, te aventaste la maestría de tu vida el año pasado. La escuela de mi vida la hice en los últimos meses. Sí fue muy complicado. Sin embargo, ahorita, poco a poco, yo le he ido dando forma a todo lo que quiero. ¿Sí? Tratando de identificar qué es lo que sí quiero y qué es lo que no también, porque soy malísima para decir que no, por ejemplo. Y ya ahorita digo, a ver, como por qué voy a hacer cosas que ni quiero hacer. La vida está cortísima y se va en un segundo. No, 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 ya. Prefiero hacer ejercicio que salir en la noche. Sí, por supuesto, cosas que no hacía antes. Ahorita sí digo, a ver, cuidar mi cuerpo. Ya me di cuenta cómo si comes tu cuerpo es de una forma y si no comes es de otra. O sea, ya vi cómo impacta la alimentación, los vicios, o sea, ya vi cómo impactan en un cuerpo. Entendí que la medicina, por ejemplo, entendí que la medicina, híjole, es una ciencia, es impresionante. Yo sigo muy impactada con los avances médicos y con, o sea, como todo el tema médico. Aprendí a respetar muchísimo a los médicos, ¿sí? O sea, están cañones, Sergio, no sabes, no sabes. El doctor que revivió a mi hija 5 veces en un domingo tiene unos pantalonzotes y lo veía entero y me decía, señora, no he dormido en 22 horas y aquí sigo, o sea, así. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que sigas despierto? Tienen la vida de la gente en sus manos, ¿sí? Sobre todo los de alta especialidad, ¿sí? No sabes la cantidad de gente afortunada que se nos cruzó en el camino. O sea, la gente que tenías que estar puntual estuvo, ¿sí? Y hay que confiar Entonces, que ahí van a estar las piezas eso. en su Y momento. aparte, tú entregas lo que más amas en tu vida y se la entregas en las manos a una persona que comete errores como tú, que tienes que soltar. Yo creo que ese es otro aprendizaje, soltar. ¿Cómo sueltas cuando eres una persona controladora? Porque aparte yo soy muy controladora. ¿Cómo suelta? A ver, nada de lo que sucedió en ese hospital podía ser solucionado por mí. Absolutamente nada, ¿sí? O sea, nada. Yo no podía hacer nada para que las cosas fueran mejores. Nada dependía de mí. Todo dependía de Sophie, obviamente, de sus células, de su cuerpo, de sus médicos, de sus medicinas, de que se le diera la medicina correcta en el momento indicado. Nada depende de ti. Y cuando nada depende de ti, a ver, suéltalo. Yo creo que eso también, ya, dejar de ser tan controladora.
Me encanta, gran conclusión, me encanta. Oye, Lucero, pues gracias por todo esto, que sé que de entrada 4 meses de esto y poder hablarlo así, y no significa que te emociones o que si lloraste o si no lloras, no significa que estás mejor o peor, sino que puedas hablarlo de entrada, de verdad te lo agradezco porque yo creo que muchas personas, y nos consta, que no es tan sencillo verbalizar este tipo de cosas ni un año después, ¿no? Muchas veces. Pero para ir cerrando y de alguna manera, a manera de ritual que me gusta preguntar, la música, pues es fundamental y tú dices, a mí esta canción, que la vamos a poner en la descripción, eh, me mueve y me conecta, pero últimamente, ¿cuál es la canción que has estado escuchando y por qué? Si abres tu Spotify, si abres tu celular, ¿cuál es la que has escuchado más? A ver, échale ¿Sabes ahí de una qué? vez y me Soy una dices. persona sumamente versátil en los gustos musicales, ¿eh? Te lo advierto. Ujú. Entonces, ¿sabes cuál? El otro día, yo no tengo como un artista favorito o un género favorito, soy Versátil. muy versátil, pero sí me gusta mucho la música viejita, o sea, soy muy noventera y así. Ujú. Y el otro día abrí, ¿y sabes cuál no he dejado de escuchar? Esta canción hermosa de Mariah Carey, ¿Cuál? que se llama Without You, que es así como muy romántica y así. Ujú. Bueno, esa canción. ¿Por qué? Soy sumamente romántica. O sea, soy una persona que en general la música está muy conectada a temas románticos y emocionales y a ciertos momentos. O sea, no soy la clásica que todo el tiempo estoy escuchando música, como que acostumbro a escuchar más podcasts y así en mi coche, pero pero tengo enlazado, pues yo creo que todos, no sé si todos, pero tengo enlazados los momentos con la música. No sé, entonces creo que esa. Conectas desde, está bien, muy Sí, válido. sí, sí, sí. Y hablando de esta misma analogía, de que el escenario, la vida es un escenario, que la vida profesional es un escenario, y un rockstar, pues es lo que hace la persona con el escenario que tiene enfrente, ¿no? Con todo lo que tú Ujú. has vivido y no, no tiene que ver con esta historia con Sofía únicamente, en general para ti, si te digo, ¿qué es un rockstar o una rockstar para ti? ¿Qué características tiene o qué significa ser un rockstar en la vida para ti? De entrada, yo creo que, pues, un líder, ¿no? Un líder, ser hasta cierto punto disruptivo, o sea, creo que como que el rockstar, la figura, está como muy relacionada a este tema de disrupción, un poquito de rebeldía, de ser aventadón, ser una persona como echadita para adelante. Y aparte, yo creo que algo importantísimo es que le gusta compartir. ¿Sí? O sea, no creo que haya un rockstar, que no comparta conocimiento, su talento. Yo creo que el tema de compartir y, pues, ¿qué más sería? Ay, no sé. La verdad, te soy honesta, la rockstar de mi vida es Sofía. O sea, en realidad, la rockstar de este episodio es Sofi, ¿Por qué? porque está cañona. Sofía está cañona. O sea, yo hoy la veo y a veces hasta la veo y lloro. Le digo: "Hija, es que no lo puedo creer. Todavía no puedo creer que coma, se ría, o sea, que haga todo". Sí, o sea, lo único que no hace bien es no camina muy bien, porque un piecito todavía no le jala como al 100. La verdad es que después de haberla visto en ese personaje, o sea, yo creo que si alguien tiene unos pantalonzotes, es mi hija. Y por algo Ella tiene sí. a su mamá, ¿no? Y a su papá y obviamente a su Sí. hermano, que les mando un fuerte abrazo, que sepan Ay, que se gracias. les quiere, que los conozco hace mucho, no nos veíamos, de hecho nos estamos viendo literal para platicar aquí en el podcast, lo No cual me tienes parece, vergüenza. ya sé, tuvo que pasar todo eso Sí, para reunirnos físicamente, pero para vernos. de verdad, muchas gracias, sabes que te quiero mucho y agradezco justo el que hayas compartido, ¿no? Justo por eso te invité. Aparte, sí es un buen espacio para reconectar, pero Sí. de verdad, o sea, lo que Sophie ha demostrado, pero ustedes como familia, no son familia perfecta porque no la hay, pero de verdad tienen todo mi respeto, toda mi admiración
y creo que efectivamente hay muchas familias que necesitan este tipo de testimonios. Así que, pues nada, gracias. Y sé que, dice Sergio, no sé por qué me invitas a tu podcast si yo no uso mi WhatsApp bueno, WhatsApp sí, pero mi Instagram, mi TikTok, pero de todas maneras, ¿cómo te encuentra la gente? Porque sé que lo quieres activar, ¿no? Sí, en Instagram estoy como lu.dz, de dedo Z. Ujú. Mi TikTok es lu.de asegura. Bueno, ahorita te lo Lo corroboro. ponemos ahí. Sí, la verdad es que apenas estoy tratando como de trabajar un poquito más en las redes sociales. Mi trabajo de repente no me permite, no tengo tanto tiempo como para, y menos ahorita, o sea, últimamente pues menos, pero si quiere alguien seguirme por ahí, pues ahí estoy. Y sí, y a lo que voy a reforzar esto. Y esto no es para ti, Lucero, es para quienes nos ven aquí en YouTube o para quienes nos escuchan. Si tú operas bajo la premisa de que solamente le puedes aprender a los que tienen más exposición digital o a los que hacen más ruido, o sea, no digo que no haya algo que aportar, pero para mí un rockstar aprende de todos en todo momento y en todo lugar. Y yo estoy convencido de que personas comunes, que aparentemente son comunes, tienen grandes historias como la tuya y ojalá este mensaje llegue a estas personas que dicen, bueno, pues yo qué puedo hacer con lo que he vivido, con lo que sé, con lo que he aprendido. Claro que sí, porque un rockstar, lo digo siempre, a un rockstar no lo define el escenario que tiene, es un rockstar el que define su escenario, ¿no? Entonces, pues gracias por inspirar a más personas y pues nos vemos pronto. Gracias por estar en este episodio y ahora sí los vamos a dejar con Lucero en la batería, donde se inspiró con esa canción. Nadie dice que es una experta ni es el objetivo, pero lo hiciste muy bien. Te mando un abrazo, mi querido Lucero, y gracias a todos. Gracias. Lucero tocó la batería con una sonrisa en su rostro en todo momento, y de eso se trató su episodio, de ser conscientes de la importancia de lo esencial, de no perdernos en el perfeccionismo y en las cosas que no tienen tanto valor en la vida. Ella disfrutó su canción que estaba escuchando mientras tocaba, lo disfrutó y eso se transmitió. Y hacer eso es de rockstars.